Hola, buenas. Buenos días a todos. Gracias, primero de todo, por estar aquí y disculpar, pero siempre los últimos retoques son los que llevan más tiempo y hemos ido un poquito sobre la marcha. La tecnología no es perfecta, lo sabemos, y bueno, prueba de ello es que empezamos un poquito de retraso. Am, Empezamos, no quiero hablar mucho porque tenemos que pasar a la acción. Poco a poco irán entrando más compañeros que están solicitando acceso. Y bueno, en principio, repetiros, muchísimas gracias por estar aquí. Este webinar surge de una formación que hicimos casi todos los miembros de IBSTEAM y vimos la potencialidad que tienen las herramientas de Microsoft para atender a la diversidad y para hacer el aula más accesible. Así que os dejo con los responsables de Microsoft que nos van a contar y enseñar muchísimas cosas. Solo añadir una cosa, casi al final compartiré en el chat un enlace que será un cuestionario para que nos dejéis la valoración. Empezamos. Muy bien, Xavier, pues muchísimas gracias por la presentación. Me voy a presentar y voy a presentar también a mis compañeras. Hoy estamos 4 mujeres presentando sobre accesibilidad e inclusión y pensamos que también, pues bueno, es muy potente ese aspecto, ¿no? Desde Microsoft, y lo primero agradecer a todo el equipo de IBSTEAM por darnos esta oportunidad de presentaros todas las herramientas para hacer el aula más accesible. Mi nombre es Ainhoa Marcos, yo soy responsable de Educación Pública y con nosotros pues están también mi compañera María Comín, responsable de Soluciones Educativas, con mucha empatía respecto al tema de la accesibilidad, puesto que tiene una hija con necesidades especiales. Mi compañera también Patricia Escavia, responsable de formación y docente de primaria, y mi compañera Sandra Timón. Sandra es ingeniera de software y es la responsable a nivel nacional de accesibilidad en Microsoft. Sandra es la primera trabajadora sordociega de Microsoft y os va a contar su experiencia personal utilizando las herramientas de accesibilidad. Como veis, hemos preparado una sesión muy completa y esperamos que disfrutéis con ellas. Yo simplemente una pequeña introducción para que bueno, pues veáis por qué desde Microsoft apostamos por la accesibilidad. Desde Microsoft y desde Microsoft Educación, nuestra misión es empoderar a cada alumno en el planeta para que consiga más. Y estamos convencidos de que el empoderamiento comienza con la inclusión. Nosotros sabemos que para muchos docentes la diversidad del aula exige poder proporcionar a sus alumnos entornos de aprendizaje inclusivo y accesibles que fomenten la autonomía y el aprendizaje personalizado. Es por ello que tenemos que pasar de asumir el acceso a asegurar el acceso y la accesibilidad y la inclusión en el aula, porque nuestro desafío y nuestro reto es conseguir involucrar, como os decía, y empoderar a cada estudiante en las aulas, que sabemos que son muy diversas. Sabemos que el 72% de las aulas tienen alumnos con algún problema de aprendizaje o algún tipo de discapacidad, que el 73% de los maestros trabajan en aulas con alumnos que tienen hasta 4 o incluso más niveles diferentes de lectura. Y muchas veces el 50% del tiempo de la clase se va en gestionar esas necesidades de los estudiantes, incluyendo la gestión muchas veces de la tecnología asistiva de nuestros alumnos. Buscamos promover un aprendizaje autónomo con herramientas accesibles que ayuden a los alumnos con cualquier tipo de necesidad educativa. Hablamos de necesidades de aprendizaje como las dislexias, disgrafías, discalculias, o necesidades de visión, de audición, de movilidad, de neurodiversidad o de salud mental. Cualquier tipo de problema de aprendizaje, ya sea visible o invisible, o sea permanente o temporal, nos permite proporcionar o trabajar con herramientas de accesibilidad. 1.000 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad y de ellas el 70% son invisibles. Es por ello que buscamos construir
una base para el éxito de nuestros alumnos, que cada alumno crezca o haga crecer su potencial con independencia, con autoestima y con autonomía. Que los docentes tengan también éxito con herramientas que les permitan que todos sus alumnos puedan participar y triunfar. Y sobre todo, pero o no menos importante, los centros. Los centros que cuando promueven la equidad y la inclusión generan alumnos exitosos y adquieren también éxito y reputación. Algunos ejemplos, no sé si sabéis, algunos datos, por ejemplo, sobre la dislexia. El 10% de la población española padece dislexia y muchas personas ni siquiera lo saben o no han sido detectadas sus problemas disléxicos. 4 de cada 6 fracasos escolares están derivados de la dislexia o otros trastornos de la lectura o del aprendizaje. Es un número muy elevado. ¿Sabéis cómo percibe un texto un disléxico? Pues se produce ese fenómeno de apiñamiento visual o de las palabras, las letras se entremezclan y se mueven, ¿no? Vamos a trabajar, os vamos a enseñar hoy herramientas para favorecer la lectura en alumnos con problemas de lectura, de aprendizaje o de dislexia. Otro elemento importante que a veces se pasa desapercibido y sobre todo en las aulas es el daltonismo. El 8% de los hombres en el planeta son daltónicos, en contra del 0,5% solamente de las mujeres. Los daltónicos tienen dificultades para distinguir los rojos, los verdes y los azules. Es muy importante cuando un docente prepara contenido, que el contenido sea accesible y sea accesible desde todos los aspectos, ¿no? Y el color, el tema del color en una presentación es muy, muy importante, ¿no? Veis, ahí os hemos plasmado cómo ven los daltónicos, por ejemplo, pues según los niveles, ¿no? Pues si es deuteranopia o trinatopia o los diferentes niveles de daltonismo, que ven más los rojos o ven más los azules o ven más la falta de azules, falta de verdes, ven la pantalla de una manera diferente. Y es importante también cuando preparemos contenido tener en cuenta el color. Voy a dar paso a mi compañera María, que os va a contar un poco cómo desde Microsoft, con las herramientas inclusivas y de accesibilidad, favorecemos ese aprendizaje inclusivo y accesible. María, todo tuyo. Muchas gracias, Ainhoa. Y bueno, pues igual que Ainhoa, encantadísima de poder estar en esta sesión con vosotros y de poder ayudar también a empoderar a esos alumnos. Como decía Ainhoa, pues yo además de ser trabajadora de Microsoft y amante de la tecnología, soy amante de la diversidad y bueno, una de mis hijas tiene autismo, está escolarizada en Aulatea y entonces he podido pues ver también en primera persona cómo todas estas novedades, innovaciones han permitido que ese aprendizaje fuera mucho más personalizado y pudiera avanzar y maximizar todas sus capacidades. Entonces, bueno, os voy a compartir pantalla. Como veis, estamos compartiendo pantalla cada una la nuestra y imagino que habéis podido ver también que estamos poniendo unos subtítulos que estáis viendo en pantalla. Yo creo que ya me estáis viendo bien. Y bueno, por eso estamos cambiando de pantalla, ¿no? Para adaptarnos también a esa accesibilidad y a esa personalización de los contenidos. No os quiero tampoco dar demasiada introducción porque creo que Patricia va a explicaros en la demo perfectamente todo y lo vais a poder ver en primera persona y hacer todas las preguntas que queráis. Aprovecho para recordaros que podéis escribirlas también en el chat y las vamos publicando y las vamos contestando. Nosotros, bueno, ponemos muy de relevancia desde Microsoft la necesidad de empoderar a cada alumno en el planeta para conseguir más y para eso hay que adaptarse a las capacidades que tienen cada uno de los alumnos, ¿no? Sabemos perfectamente que las personas con discapacidad pues a veces no se están recibiendo las mismas oportunidades educativas, competitivas, que les permitan convertirse en candidatos cualificados o calificados en campos tecnológicos y bueno, pues hay estudios, pues por ejemplo, en Estados Unidos, en el Annual Report también de 2016, en el que bueno, pues se puede ver que el 20% de los adultos con discapacidad tienen menos nivel de formación de educación secundaria, ¿no? En comparación de lo que
personas sin discapacidad adultos podrían llegar a un 8%. Entonces, bueno, pues creemos que tenemos que hacer mucho hincapié en esta parte para empoderarlos y bueno, una de las herramientas con las que contamos es Learning Tools. Learning Tools permite a los alumnos mejorar todas sus habilidades de lectura porque, bueno, pues reduce el desorden visual, ayudan en la pronunciación. Vamos a ver ejemplos más en concretos que vais a poder aplicar en vuestros centros, con vuestros alumnos, para asegurar ese éxito en el aprendizaje personalizado. Los tres pilares de nuestra solución de Microsoft, de nuestra propuesta en educación, está basado en estos tres pilares, ¿no? En primer lugar, la mejora de los resultados académicos de los alumnos para que puedan maximizar su potencial y alcanzar los mejores resultados. Que estén preparados también para su vida profesional y de aquí la importancia también de utilizar las herramientas que se van a encontrar luego en su salida profesional y ser capaces de utilizar las habilidades de Office y el sistema en Windows para que estén ya preparados, pero en un mundo en el que se oferten todas las mismas oportunidades para todos los alumnos. De ahí nuestra incidencia insistencia en que esas herramientas estén perfectamente adaptadas. Bueno, pues nada, os contaba un poquito lo que era Learning Tools. Learning Tools salió de un proyecto que nosotros en Microsoft hacemos todos los años, es el Hackathon. Es un evento anual que se produce durante el mes de julio en el que empleados de todo el mundo se agrupan en grupos de trabajo para buscar novedades, innovaciones que puedan ayudar a resolver problemas diarios, ¿no? y cotidianos. Y del Hackathon de 2015, es decir, hace 5 años, pues un grupo de empleados en el que uno de ellos pues tenía un hijo con dislexia, empezaron a ver la necesidad de facilitar la lectura y de facilitar un poco las herramientas de lectura para personas que tenían dislexia. Y de ahí salió este proyecto. Al final es una necesidad y una persona pues tuvo esta visión y el equipo estuvo trabajando. Y bueno, pues la verdad es que hay estudios que se han realizado desde 2017 han demostrado que la utilización de estas herramientas en el aula pueden llegar a mejorar incluso a 10 puntos porcentuales la comprensión de lectura de los alumnos, ¿no? Y aquí me quiero parar un momento porque parece que estamos hablando de personas con discapacidad, que tienen esa dificultad, pero es que todos nosotros podemos encontrarnos en cualquier momento, en un momento de nuestra vida en el que bueno, tengamos una discapacidad temporal y que sea necesario también tener herramientas que nos faciliten la vida. Así que bueno, todas nuestras herramientas de Microsoft, aquí vais a ver algunos de los links y luego Patricia los vais viendo, están adaptadas para ese aprendizaje y esa diversidad funcional que permita a los alumnos maximizar su potencial. Vienen las herramientas de Office 365, vienen Minecraft o con los subtítulos también en Stream. Vais a ver que tenéis todo a vuestra disposición. Os vamos a poner luego un par de links también en el chat para que podáis acceder a la documentación también principal y casos de uso de Microsoft para que veáis cómo se adapta también en diferentes circunstancias. Y bueno, pues utilizando los principios de diseño inclusivo, que en Microsoft todo lo que producimos, pues hay unas guidelines para intentar que sea todo totalmente accesible. Microsoft aplica este diseño y ese concepto inclusivo a los 4 pilares fundamentales de educación: la lectura, la escritura, las matemáticas y la comunicación. Pero además estamos hablando de categorías generales en educación, es decir, las habilidades que se están incluyendo en la categoría de lectura pueden ayudar a niños con dislexia, pero también pueden ayudar a niños con discapacidad visual o pueden ayudar a niños que no conozcan el idioma, es decir, no están dedicadas única y exclusivamente a un colectivo, sino a todos los alumnos que lo necesiten. Si hacemos un poquito más de apertura, ¿no? y vemos un poco qué elementos podríamos estar hablando, pues dentro de lectura, sobre todo el lector inmersivo y la parte de Learning Tools para facilitar
esa lectura, bien para niños con dislexia, bien para niños que están empezando a leer y están en primero de primaria, bien para personas con algún tipo de discapacidad visual que le haga la letra más grande. En la parte de escritura, pues tenemos herramientas como el texto predictivo, que nos va a ayudar pues a elaborar mejor las frases, los contenidos, o una herramienta fundamental como es el dictado integrado pues tanto en Word como en Excel, PowerPoint, que permita a una persona con discapacidad visual pues poder escuchar el contenido o bien adaptar ese dictado a los diferentes niveles de lectura y escritura que tengamos en un aula. El editor también nos va a poder corregir y dar sugerencias también de escritura pues para mejorar esa composición, ¿no? En la parte de matemáticas nos parece muy importante resaltar la posibilidad de, bueno, pues de verlo y de utilizar diferentes herramientas que ayuden al alumno a entender mejor esas ecuaciones o esos problemas matemáticos que les podamos incluir y que puedas pasar un texto un texto a lápiz, por ejemplo, a texto escrito, ¿no? Para que sea fácil representarlo. Y aquí, por ejemplo, pues es muy importante y muy interesante para personas con dislexia, pero también con discalculia, ¿no? Que les permitan visualizar esas ecuaciones y esas resoluciones y que sea mucho más ágil esa comprensión matemática. Y en la parte de comunicación, que tenemos un montón de herramientas, voy a destacar sobre todo dos, creo que son muy interesantes. La parte del traductor simultáneo. Qué importante es el tener este traductor simultáneo en todas las herramientas en las que yo esté trabajando en mi clase, pero también con los padres. Cuando tenemos padres que no conocen el idioma local, es muy difícil a veces comunicarse con ellos y entablar una conversación y evaluar y trabajar en el desarrollo de ese alumno. Bueno, pues con este traductor simultáneo es muy fácil poder tener ese tipo de conversaciones o alumnos que a lo mejor acaban de llegar de otros países y no conocen el idioma local. Destaco también el comprobador de accesibilidad y con Sandra seguramente lo vais a ver luego un poco más adelante. La importancia de que todos los contenidos que realicemos sean accesibles y esto lo tienes disponible en nuestras herramientas de tal forma que no vamos a tener ninguna duda de que el contenido que vamos a compartir y compartimos por adelantado sea totalmente accesible. Después tenemos otras herramientas como el Office Lens, la posibilidad de hacer una foto a un texto y poderlo convertir a cualquier documento de Office 365 o llevarlo al cuaderno digital, o los subtítulos de Stream, o como habéis visto aquí en PowerPoint, el poder establecer diferentes formas de subtítulos, bien arriba, abajo, en diferentes idiomas. E incluso podríais llegar a generar una view online que podéis compartir con vuestros alumnos con un código QR para que ellos mismos elijan el idioma en el que lo quieren ver. Y nada más, os dejamos los links también que ahora pondremos también en el chat para que podáis cogerlos y utilizarlos y revisar la documentación. Y la presentación también la tendréis después, os la haremos llegar a través del equipo de IBESTEAM. Y nada más, porque no quiero quitarle más tiempo a Patricia. Así que Patricia, que es nuestra responsable de formación también, te dejo paso para que puedas tú compartir y continuar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, María. Vale, dame un segundito. A ver. Ahí está. Vale, ya estoy con vosotros. Muy bien, os vamos a hablar de los 4 bloques. Voy a activar los subtítulos también con mi compañera María y Ainhoa. Y vamos a hablar de esos 4 bloques que hemos mencionado sobre accesibilidad. El primero y el más importante, por así decirlo, es el de lectura. Como vemos, la lectura está vinculada a una herramienta que se llama lector inmersivo. El lector inmersivo es una funcionalidad que tienen muchas de las herramientas de Office 365 y de Microsoft.
Con el lector inmersivo mejoramos las habilidades lectoras y adaptamos el contenido según las necesidades. Con el lector inmersivo podemos hacer una lectura de los textos dentro de las herramientas de Office 365. Además, podemos hacer una traducción simultánea. Podemos hacer lectura en voz alta. También podemos dividir por sílabas o por párrafos el texto, ¿vale? Todas las funcionalidades las vais a tener en esta tabla que podéis descargar en el enlace que veis aquí abajo, ¿vale? Que también os lo dejaremos por el chat, y como vais a tener la presentación, pues no os preocupéis que tendréis todo este contenido accesible. Entonces, como veis en pantalla, hay muchas posibilidades dentro del lector inmersivo y muchas herramientas que podemos activar esta funcionalidad. Por ejemplo, lectura en voz alta, espaciado y tamaño de fuente, por si queremos aumentarlo o disminuirlo, sílabas, elementos de oración, dictado, foco de línea, diccionario de imágenes, que todo esto lo vamos a ver ahora en directo en una demo, traducción y soporte de ecuaciones matemáticas, ¿vale? Entonces, cada herramienta cumple determinadas funciones. En cuanto, ahora vamos a hacer una demo con Word para que la veáis entera, pero que sepáis que el lector inmersivo puede estar disponible tanto dentro de Minecraft, que es un juego de Microsoft, un juego de construcción, ¿vale? Tanto en Whiteboard también. En Whiteboard también tenemos disponible este lector inmersivo, cuyo texto podemos señalar y darle al iconito que veis arriba. Este es el icono de lector inmersivo, y todas las aplicaciones que tengan este icono van a poder tener alguna de las funcionalidades que hemos mencionado antes. Para hacer la demo, lo que voy a hacer es irme a Word Online. Como veis en pantalla, yo tengo un Word que bueno, es de los accidentes geográficos, y vamos a ver dónde podemos ver el lector inmersivo. Como veis, esto sería un Word Online, que es una herramienta totalmente gratuita, ¿vale? Word Online, todas las aplicaciones de Office 365 Online son gratuitas. En la pestaña de vista, ¿vale? Aquí de vista, en revisar, podemos hacer esta traducción, pero en la pestaña de vista tenemos la opción de lector inmersivo, ¿veis? Que es el icono que hemos visto antes en la presentación. Si yo señalo lector inmersivo, veis que se nos cambia la pantalla por completo, y esto sería el lector inmersivo, y hay diferentes funcionalidades dentro de este lector. Como veis, este es el texto que estaba en el Word, ¿vale? Lo primero que podemos hacer es lectura en voz alta. ¿Qué son los accidentes geográficos? Un accidente geográfico es una unidad geomorfológica. Podemos pausar esta voz en directo cuando queramos, y también podemos configurarla. Podemos configurar la velocidad de la voz, si queremos más lenta, un poquito más rápida, ¿vale? De momento pues lo podemos dejar a 1, y si queremos una voz femenina, una voz masculina. Por otro lado, ¿qué más podemos hacer? Podemos dar a las preferencias de texto, pulsar en preferencias de texto. Aquí arriba tenéis todas las posibilidades del lector inmersivo. Y en preferencias de texto podemos hacer el texto más grande. En caso de que tengamos dificultad visual, pues podamos verlo con mayor claridad. Podemos cambiar el espaciado si queremos verlo normal, o aumentar el espaciado para ver mejor el contenido. Y incluso podemos cambiar el fondo por si tenemos algún problema, por ejemplo, de daltonismo, o el fondo amarillo con el negro también se lee muy bien, ¿vale? Según las preferencias de lectura que tengamos. Se pueden adaptar el fondo a lo que queramos, ¿de acuerdo? Esto por aquí. Luego, en opciones de gramática, estos son preferencias de texto. En opciones de gramática podemos ver los elementos de la oración y dividir el texto por sílabas. Esto nos va a venir muy bien a la hora de adquirir competencias lingüísticas, ¿vale? Entonces, podemos separar el texto por sílabas, podemos ver los sustantivos, podemos marcar los verbos. Veis que se marcan en azul o se marcan en rojo. Incluso podemos mostrar las etiquetas para saber que estos son verbos y estos son sustantivos, tanto los adjetivos como los adverbios, ¿vale? Entonces tenemos todo el texto desglosado
según los tipos de palabras. Y por último tenemos las preferencias de lectura, que en las preferencias de lectura tenemos el foco de línea. ¿Veis lo que pasa? Podemos leer. Geomorfológica. También podemos definirlo como una de las diferentes formas que... Estos son sobre todo para aquellos alumnos que puedan tener problemas para focalizar o se distraigan con facilidad o no sepan seguir un texto. Esta funcionalidad viene muy bien para seguirlo y para ver dónde está situado. Podemos ponerlo de una línea o podemos ponerlo de 3. ¿Vale? Incluso, bueno, pues podemos decir que no queremos líneas de foco. El diccionario de imágenes, si lo tenemos activo, podemos pinchar, por ejemplo, en una palabra. Vamos a ver cuál podría ser. A ver, ¿veis? Accidente. Y en el accidente nos salen algunas imágenes ilustrativas. No está de todas las palabras, pero sí que nos puede dar pues una perspectiva de una palabra, por ejemplo, que no sepamos y que a lo mejor esté incluida en el diccionario, ¿vale? Para que nos dé esa alternativa también a la palabra, una alternativa visual, ¿vale? Esto por otro lado. Y luego además podemos elegir un idioma para traducir este texto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este texto ahora mismo está en español, pero si quisiera, podría traducirlo al catalán. ¿Vale? Hay muchísimos idiomas. Aquí los tenéis, hay hasta 60 idiomas. Y podemos, ya os digo, por ejemplo, aquí voy a marcar catalán, ¿vale? Y en vez de por palabra, voy a decir que traduzca todo el documento. Entonces señalo todo el documento y como veis, aquí tenemos arriba la versión original, que podemos acceder a ella, y la versión en catalán. Y la versión en catalán también tiene la posibilidad de lectura en alto. Què són els accidents geogràfics? Un accident geogràfic és una unitat geomorfològica. Entonces, imaginaos para aquellos alumnos que por lo que sea pues no hablen el idioma local, incluso que tenemos pues muchos casos de alumnos que pueden hablar otros idiomas, por ejemplo el chino, ¿no? O sea, bueno, pues hay un montón, el inglés, el francés, cualquier alumno extranjero puede traducir un texto de esta forma y bueno, y sin tener que quedarse atrás, ¿no? Por el idioma. Entonces esto, pues muy útil. ¿Vale? Esta parte por parte del lector inmersivo, que ya sabéis que lo tenéis contenido en muchas herramientas de Office 365 y es totalmente gratuito. Vale, vamos a continuar. Aparte de Whiteboard, de Minecraft, ¿vale? También tenemos en Force las Learning Tools. Eso en cuanto a lectura, pero luego tenemos la opción, bueno, el bloque de escritura, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar en este aspecto? Pues hay 3 funcionalidades básicas, que una es el texto predictivo, que se activa desde Windows, y es que en las aplicaciones de Office, perdonadme que voy a ponerme los subtítulos, en las aplicaciones de Office podemos activar el texto predictivo para que cuando estemos escribiendo nos sugiera una palabra. Luego tenemos la opción de dictado, que está en Word, en Excel, en PowerPoint, en OneNote y en Outlook, donde nosotros hablamos y directamente se va transcribiendo lo que decimos. Luego será un texto, se convertirá en un texto totalmente editable. Y luego tenemos la función de editor, que nos va a hacer ese check de gramática, de cómo poder mejorar la ortografía, la gramática, la estructura de las frases, ¿vale? Eso sería la función de editor. Entonces tenemos esto en cuanto a escritura. Tenemos la opción de dictar, que es convertir la voz en texto y para escribir más eficientemente. Y como veis aquí en la imagen, este escrito es de un alumno de 11 años con disgrafía y dislexia. Como veis, bueno, pues le cuesta mucho, parece que está ahí teniendo una guerra interna, ¿no? Pues utilizando la funcionalidad del dictado, el niño ha podido, bueno, pues dejar de frustrarse, ¿no? Y empezar a escribir, pues, según lo que
lo que él diga a la herramienta. Entonces, bueno, pues es una optativa. ¿Vale? Como veis también el dictado que viene puesto con este iconito, incluso le podemos dar que sus propias letras, podemos hacer como una fuente propia del alumno y que parezca que está escribiendo, ¿no? con el dictado. Vale, una cosita que os quería enseñar antes de continuar, aparte de que hemos visto las Learning Tools, ¿vale? Una cosa que os quería enseñar es que con el Edge, con nuestro navegador de Edge, ¿vale? Podemos hacer una lectura en voz alta, ¿vale? Mirad. Los materiales utilizados en la construcción de este son bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo. ¿Vale? Podemos hacer esta lectura en voz alta y unas opciones de voz para determinar la velocidad, si queremos que vaya más rápido o más lento, ¿vale? Incluso dentro de esta página tendremos disponible, veis este icono aquí del lector inmersivo, también podremos pulsarle y hacer que nos centremos sobre todo en el contenido, ¿vale? Que el contenido sea lo importante y que no nos molesten elementos que pueda haber alrededor de la página. Entonces lo que hace es pues que nos centramos en el contenido, incluso desde aquí podemos dar de Wikipedia, la enciclopedia en libre. voz alta. Para otros usos de este término, véase estadio cubierto. El Coliseo o Anfiteatro Flavio es... ¿Vale? Esto por aquí. También tenemos algunas funcionalidades del lector inmersivo, como las preferencias de texto, herramientas gramaticales que también hemos visto antes, ¿vale? Y el foco de línea, diccionario de imágenes o si queremos traducir la página. Vale. Vamos a pasar a otra funcionalidad, que este sería dentro de nuestra aula inclusiva, correspondería pues a nuestro bloque 3 o al ámbito 3, que son las matemáticas. Voy a poner ahí los subtítulos y las encontramos en diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, con Force podemos hacer exámenes o test a partir de la herramienta matemática, podemos incrustar ecuaciones dentro de un formulario. Con OneNote, que podemos transcribir las ecuaciones, podemos escribirlas, de hecho, dibujarlas, y con la tecnología de inteligencia artificial podemos pasarlas a una ecuación escrita y que luego podremos también resolver. Entonces, luego vamos a ver la demo acerca de matemáticas. Nuestro asistente de matemáticas podemos crear desafíos para estudiantes con dislexia, por ejemplo, con TDAH para el enfoque y la atención, discalculia o deficiencias en la movilidad. Y luego, capacidades de Microsoft, que son ecuaciones matemáticas de lectores inmersivos, ¿vale? Las ecuaciones entran dentro del lector inmersivo, podemos leerlas dentro del lector. Hay múltiples formas de entrada en escritura, con tinta o con voz. Luego podemos convertir la tinta a texto en matemáticas, podemos tener un solucionador paso a paso y podemos hacer un generador de preguntas de práctica para aquellos alumnos que necesiten un refuerzo y puedan crearse ellos mismos sus propios formularios de autoevaluación. Entonces vamos a irnos directamente a OneNote, que como veis yo aquí esto es un OneNote, ¿vale? Es un cuaderno en donde yo tengo diferentes secciones que, como veis, pues tengo los 4 ámbitos de los que estábamos hablando de aula inclusiva, y dentro de matemáticas tenemos una ecuación de segundo grado que hemos dibujado, ¿vale? ¿Cómo escribiríamos esta ecuación? Les voy a hacer la demo, simplemente voy a dejar esta, pero voy a escribir otra para que la veáis. Entonces voy a escribirla en rojo y voy a poner, por ejemplo, 7x. Si tuviésemos una pantalla táctil con un lápiz táctil, lo podríamos hacer directamente desde ahí, ¿vale? Más 3x igual, a 100, por ejemplo, ¿vale? Creo que esto no me lo va a coger, si no, modifico con el lazo, le doy a suprimir y aquí puedo escribir una y, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo funcionan estas dos ecuaciones que hemos dibujado. Aquí arriba a la izquierda tenemos una selección de lazo con el que podemos seleccionar nuestra ecuación
Y veis que en la pestaña de dibujar, justo en esta pestaña donde estamos dibujando la ecuación, tenemos la opción de matemáticas. Si le pulsamos, nos va aquí a transcribir lo que es la ecuación de segundo grado que hemos dibujado a texto, ¿vale? Como veis, podemos darle entrada de lápiz a matemáticas para que esta ecuación, en vez de ser dibujada, sea una ecuación así, ¿vale? Que luego podemos meter más grande, por ejemplo, vamos a hacerla al 26 para que la veáis bien. Y además podemos seleccionar ahora qué queremos hacer con esta ecuación. Podemos resolver para X, que nos la resuelve para X y nos muestra los pasos si queremos con la fórmula cuadrática o para completar el cuadrado. Vamos a completar el cuadrado, incluso veis que aquí nos pone todos los pasos para resolverla y podemos activar el lector inmersivo de la solución de esta ecuación. ¿Vale? De hecho, podemos venirnos aquí. Forma x al cuadrado más bx igual a c. 5x al cuadrado más 3x menos 7. Vale, entonces la solución pues le iría explicando al alumno cómo se resolvería pues de un modo además de que se los vaya explicando el lector inmersivo. Por otro lado, se puede generar un cuestionario a partir de este tipo de ecuaciones porque a lo mejor los alumnos necesitan ese refuerzo, ¿vale? Y esto nos puede servir para generar un cuestionario con 3 preguntas, por ejemplo. ¿Vale? Y nos va a generar un cuestionario con el tipo de ecuaciones que hayamos señalado aquí, que son ecuaciones de segundo grado. Y aquí, por ejemplo, nos ha puesto otra opción, 4x al cuadrado más 4x menos 9 igual a 0. Y nos ponen diferentes opciones. Entonces, esto para autoevaluarse el propio alumno, incluso para generar exámenes, ¿vale? Puede ser una buena opción. Entonces, como os digo, funciona de esta forma. Vale, en cuanto al último bloque de la comunicación, tenemos sobre todo el traductor simultáneo, que está en casi todas las herramientas de Microsoft de Office 365. Luego tenemos una aplicación que es Office Lens, que Office Lens es una aplicación que nos tenemos que descargar desde el móvil y que podemos enviar contenido a nuestras aplicaciones de Office 365. Luego tenemos una función que es el comprobador de accesibilidad, que podemos encontrarlo en PowerPoint, en Word, bueno, en cualquier herramienta, para comprobar si un documento es accesible o no lo es, ¿vale? Y qué podemos hacer para mejorar ese documento. Stream, que es nuestra plataforma de vídeos, a través de la cual se pueden incorporar subtítulos a las grabaciones. Luego la opción de texto alternativo para una imagen, para que, bueno, si no tenemos ninguna información de la imagen, pues con el texto alternativo pues pueda aparecer. Y luego tenemos la herramienta de PowerPoint, que como veis ahora mismo nosotras estamos presentando en PowerPoint. Ahora mismo lo tenemos de escritorio, pero puede ser que estuviésemos presentando con PowerPoint online. Y esta funcionalidad de subtítulos la tenéis totalmente disponible también en PowerPoint Online. Y recordar que todas las aplicaciones online de Office 365 son gratuitas y todas las funcionalidades de las que estamos hablando también. Entonces, ¿cómo podemos presentar de una manera más inclusiva PowerPoint? A través del online, de versión escritorio, versión de Mac. Podemos hacer subtítulos en directo y podemos además elegir en qué idioma estamos hablando y en qué idioma queremos que se subtitulen nuestros subtítulos, ¿vale? Entonces, eso se hace desde la opción de la propia presentación. A ver, un momentito. Voy a volver aquí. Desde la opción de la propia presentación, aquí en más opciones, podemos configurar subtítulos, decir dónde queremos que aparezcan, si arriba o abajo. Por ejemplo, Ainhoa los tenía arriba y María y yo los hemos tenido abajo, pero podemos ponerlos donde queramos. Y en más opciones podemos señalar el idioma que vamos a hablar, que son todos estos disponibles, y el idioma de los subtítulos a los que queremos que se traduzca, ¿vale? Que son un montón más. Eso es. Luego la traducción instantánea, como veis
se traduce, nada más estamos hablando. Y lo que hace esto es que aseguramos la accesibilidad, aseguramos que todo el público al que estemos dando la clase o dando la charla informativa puedan enterarse del contenido y puedan leerlo sin ninguna dificultad, aunque no esté en su idioma original. ¿Vale? Vale, por otro lado, tenemos una funcionalidad dentro de PowerPoint que es el Presenter Coach, ¿vale? de PowerPoint, con el que podemos pues practicar nuestro discurso, podemos practicar nuestras presentaciones que nos sirven también para ver si utilizamos muchas muletillas, ¿vale? Si hemos dicho alguna palabra que pueda ser hiriente para el público, luego podemos hacer un reporte final con los resultados, cuánto hemos tardado en una diapositiva, cuánto en otra, consejos de creatividad, ¿vale? Y el Presenter Coach os lo voy a enseñar ahora mismo. Voy a entrar a mi portal de Office y voy a abrir, por ejemplo, esta presentación, que es la nuestra, y veis que aquí arriba, a la derecha, esto es PowerPoint Online, tenemos presentar, ¿veis? Pues podemos ensayar con el entrenador, que sería el coach. Entonces, en cuanto le damos aquí, no lo voy a hacer ahora mismo porque no da tiempo, pero lo podéis tener activo de esta forma. Aparte, podemos hacer esta presentación que sea en directo para que todo el mundo pueda tener acceso a esa presentación, la pueda descargar y pueda ver subtítulos en directo desde su propio móvil o ordenador. Y además aquí, a ver, podemos comprobar la accesibilidad, ¿vale? Esta es la función de editor de la que hablábamos. Y a ver, en presentación con diapositivas, a ver, ¿dónde estaban los subtítulos que deben de estar por aquí? Perdonadme. A ver. Uy. Esto sería el presentador en directo. Bueno, el caso es que los podéis tener disponibles también desde... Creo que los había activado directamente para que salieran toda la diapositiva. Por eso, si yo le doy a presentar de forma online, automáticamente ya se han activado, ¿vale? Porque en mi caso los he activado para que aparezcan siempre, ¿vale? Si no os saldría la opción de activarlos. También los puedo quitar. ¿Vale? Esto por otro lado. Luego la opción de traducir, que es, podemos traducir cualquier texto escrito en cualquier documento. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Word, ¿vale? Y nos vamos al Word de accidentes geográficos, voy a ponerlo en la vista modo hoja, nosotros podemos coger este texto, darle a la función de revisar y en traducir podemos traducir la selección. Entonces, si traducimos la selección, nos aparece que ha detectado que este idioma es el español y a qué idioma lo queremos traducir. En nuestro caso, por ejemplo, a inglés. Si le diésemos a insertar, se insertaría el párrafo completamente en inglés y traducido. ¿Vale? Y esto sirve para cualquier texto y bueno, pues para cualquier idioma que queramos traducir. Aquí tenemos el botón de comprobar accesibilidad, que como veis aquí nos encontraron problemas de accesibilidad, ¿vale? Esto suele dar alguna vez más problemas en presentaciones, sobre todo, que lo tenemos por aquí. Este sería el chequeador de accesibilidad. A ver, estaba por aquí. Eso es, comprobar accesibilidad, ¿vale? Entonces, como veis, hay diferentes errores. Por ejemplo, falta texto alternativo en las imágenes, faltan un montón de cosas. Siempre en PowerPoint falta esto, ¿no? Falta título de diapositiva, nos va alguna advertencia, ¿vale? O sea, subtítulos para audio y vídeo, contraste y texto difícil, ¿vale? Esto sobre todo para el tema de contraste, si se va a ver bien o no. Comprobar el orden de lectura. Bueno, pues nos da aquí algunos sugerencias, ¿vale? Para nuestra presentación y para mejorar esa accesibilidad con este icono. ¿Vale? Y otra cosa que os quería enseñar, y ya por último ya acabo, es la aplicación de Office Lens,
que con Office Lens podemos digitalizar cualquier documento que tengamos pues, en lo que es la vida real, ¿no? Y podemos pasarlo, por ejemplo, a OneNote y lo podemos dejar guardado en OneNote. Perdón un momentito. La podéis descargar tanto para iOS como para Android. Y lo que conseguimos con esto es el reconocimiento de caracteres ópticos, ¿vale? Entonces, una vez que hemos mandado el documento, por ejemplo, a OneNote, ¿vale? Que esto sirve también para capturas de pantalla, que lo tenemos aquí en escritura, ¿vale? Podemos hacer que este texto, que es una imagen, como veis este texto es una imagen, no es un texto escrito, ¿vale? Esto es una captura que bien puede ser que venga de Office Lens o bien puede ser que hayamos creado nosotros la captura desde el ordenador. Podemos darle a vista y activar el lector inmersivo. Entonces, si yo activo el lector inmersivo, veis que esto, ¿vale? Es el texto que había pues en esta imagen, ¿vale? Un caso que puede no reconocer el texto, ¿vale? Puede no reconocerlo, por lo tanto, si le damos al lector inmersivo, se va a liar un poquito, ¿vale? Entonces el texto tiene que ser nítido, como veis aquí hay como unas barritas, ¿vale? Está mal hecha la foto y por eso no detecta el texto. Si veis en este caso, si yo le doy al botón derecho, veis que pone aquí copiar texto de la imagen, ¿vale? Entonces yo puedo copiar el texto de la imagen, seleccionar pues otra parte del OneNote o irnos a un Word y copiarla, o sea, pegarla, por así decirlo, ¿vale? Entonces este texto es la transcripción de esta imagen, ¿veis? Esto sería un texto totalmente editable, que yo podría ahora sí traducir o editar, cambiar la fuente, lo que yo quisiera. Como veis, esta imagen no la reconoce, por lo tanto, bueno, sí la ha reconocido, pero al copiar el texto de la imagen veis que sale así un poco mal, ¿vale? Cualquier imagen que no detecte bien o que no la detecte, no vamos a tener habilitado la opción de copiar texto de la imagen, pero si el texto lo reconoce bien, vamos a tener activo la opción del lector inmersivo y también de copiar texto de la imagen, ¿vale? Así que nada, pues por mi parte, muchísimas gracias a todos. Vamos a acabar esta sesión con una compañera nuestra de Microsoft, que es Sandra Timón Mayo, ¿vale? Y bueno, pues es la primera trabajadora con sordoceguera en Microsoft. Y ella nos va a contar un poquito más su experiencia de, bueno, pues cómo es su día a día y qué aplicaciones utiliza ella, ¿vale? Así que vamos a dar paso a Sandra. No sé si me escuchará ahora. Vale, vamos a esperar un momentito. Creo que me he adelantado. No sé si tenéis alguna duda por el chat. No sé si mis compañeras me la pueden hacer llegar. Si no, voy mirando yo por si hubiese alguna duda. En los subtítulos, en lugar de texto escrito, puede haber pictogramas. No, los subtítulos podemos editar cómo queremos que se vean estos subtítulos, con color, qué tamaño, ¿vale? Qué idioma, pero no podemos hacer que sean pictogramas, simplemente podemos hacer que sean texto. Entonces, simplemente recalcar que todo lo que hemos hablado hoy son herramientas que están totalmente gratuitas dentro de las herramientas de Office 365, que os voy a dejar aquí las funcionalidades que hemos visto y que las tenéis disponibles, ¿vale? Ya sea tanto en Word Online como en OneNote Online, PowerPoint Online, Excel, ¿vale? Cualquier aplicación que podamos acceder a ella de forma online. Vale. No sé si habrá alguna pregunta más, voy a irlas leyendo mientras esperamos a Sandra. Mientras se conecta Sandra, Sí, Patricia, simplemente dime. comentar, os he puesto también en el chat el link a nuestra comunidad educativa, nuestra plataforma de formación, la MEC, le llamamos, Microsoft Educator Community, donde bueno, pues vais a poder también crear una cuenta totalmente gratuita para completar cursos, ir adquiriendo insignias
Y bueno, al final de esta presentación os daremos un código para que podáis canjear, os la está enseñando Patricia, muy bien, muchas gracias. En esta comunidad docente vais a poder conectar con otros docentes, pero sobre todo ir completando cursos, ir completando diferentes píldoras formativas que os van a ir dando puntos, insignias, y por haber asistido a esta formación ya vais a adquirir la primera insignia, que es la de Microsoft Innovative Educator. Si nos enseñas, Patri, dónde pueden canjear el código, y ahora se lo ponemos en el chat. Vale. Una vez que pues hayáis creado la cuenta, sí, cuéntalo tú. Eso es, cuando estamos dentro del link que os ha mandado Ainhoa por el chat, ¿vale? Que es la comunidad educativa, podemos entrar con nuestra cuenta directamente en iniciar sesión y nos dirá que si queremos iniciar sesión, pues con nuestra cuenta de Office 365. Iniciaríamos sesión con nuestro usuario y contraseña, y una vez dentro podemos acceder a mi perfil, canjear código de logro, ¿vale? Y en canjear código de logro, aquí es donde tendréis que pues, copiar y pegar el código que os facilitemos para la formación, ¿vale? Que os lo pasaremos también para que lo tengáis en el chat y solo tengáis que copiarlo y pegarlo en vuestro perfil. Así que pues de esta forma, sí. Patricia, perdona, soy María. Si quieres lo voy poniendo ya en el chat, ¿vale? Genial, genial, María. Pues eso, María os lo va a poner por el chat y como os digo, os vais a poder convertir en MIE, obtener esa certificación de MIE por haber asistido a la formación, y tendréis pues beneficios como por ejemplo podéis acceder ahora a otras certificaciones como el MIE Expert, podéis acceder a grupos exclusivos de Microsoft que son para educadores como el Club MIE, ¿vale? Entonces tendréis toda la información una vez que os convirtáis en MIE, y siempre desde esta página que es la MEC, la comunidad educativa de Microsoft, podéis acceder siempre a todo el contenido gratuito desde esta página. Vale, pues ya os he puesto el código, ¿vale? Para que lo podáis canjear. Vale, genial. Perfecto. Vale. No sé si hay alguna pregunta más o si queréis pasamos a Sandra. Sí. No sé si Sandra estará, por eso... Sí, Sandra está conectada, lo que pasa es que tiene el micrófono ahora mismo en silenciado. Vale. Pues yo creo que en unos segundos estará. Hola, muy buenas. Ahí está. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Pues nada, muy bien. Oye, que antes de nada, daros las gracias por haberme invitado a este evento, y que estoy muy contenta de poder compartir un poco mi experiencia, ¿no? con todo el mundo sobre la accesibilidad, la importancia de la accesibilidad de la tecnología. Pues nada, primero me presento. Soy Sandra Timón, soy ingeniera de software y soy una persona con discapacidad, ¿vale? Soy una persona con sordoceguera debido al síndrome de Wolfram, una enfermedad neurodegenerativa de las conocidas denominadas como muy raras. Y algunos os preguntaréis, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizo, cómo trabajo con la tecnología? Y bueno, la respuesta es pues que me apoyo del uso del lector de pantalla, que es el software que va retransmitiendo mediante voz o mediante braille la información textual que aparece en pantalla. Y en mi caso utilizo una línea braille, que es el dispositivo hardware que me permite ir leyendo esa información en braille. Actualmente estoy trabajando en Microsoft como National Accessibility Officer, lo cual me está permitiendo combinar, ¿no? mis habilidades técnicas con mi pasión por la accesibilidad a la tecnología. Y bueno, pues precisamente quería hablaros de eso, ¿no? De la importancia de la accesibilidad a la tecnología, y sobre todo ahora mismo para el contexto educativo en el que nos encontramos, en el que muchas de las clases son virtuales, en este entorno híbrido, ¿no? Donde los alumnos están asistiendo, por así decir, escuchando las clases a través de plataformas virtuales, porque la accesibilidad de la tecnología puede capacitar a todos los alumnos, ¿vale? Con o sin discapacidad, a continuar estudiando incluso en mejores condiciones que antes. ¿Y por qué digo esto de que incluso en mejores condiciones que antes? Porque la tecnología, cuando es accesible, nos ayuda a romper barreras que de manera natural en el mundo físico no seríamos capaces, ¿de acuerdo? El ejemplo que seguro que os ha comentado mi compañera es el Inversive Reader, ¿no? El Inversive Reader nos permite ir separando las palabras por sílabas, cosa que en clase no sería posible, porque esto supondría que el profesor escribiera así en la pizarra para todo el mundo, ¿no? Y de esta manera el estudiante, en función de su
de sus necesidades, puede elegir cómo prefiere consumir esa información, ¿no? Por otro lado, la accesibilidad, deciros que al final no solamente es importante o beneficia a estudiantes con discapacidad, sino que al final ofrece una experiencia de usuario mejor para todo el mundo y cualquier estudiante en cualquier momento de su vida se va a poder beneficiar de la accesibilidad. Estudiante y persona, ¿vale? Porque yo lo que suelo comentar en este momento, en este punto, siempre es que cuando hablamos de accesibilidad, la gente habitualmente piensa en personas con discapacidad permanente, es cierto. Pero yo siempre destaco una clasificación según la duración en el tiempo de la discapacidad, donde tenemos la permanente, la temporal y la situacional. La temporal podría ser por un accidente o por una enfermedad, ¿de acuerdo? Y que esa persona durante un periodo de tiempo más o menos prolongado pierda alguna de sus capacidades. Yo el ejemplo que os pongo siempre es un amigo mío que tuvo una úlcera corneal por el uso de una lentilla y estuvo fastidiado, ¿no?, de un ojo durante aproximadamente un mes. Y la discapacidad situacional es aquella en la que en un momento muy determinado, de acuerdo, normalmente por causas ajenas, no tenemos todas nuestras capacidades. Ejemplos, pues aquellos que utilicéis gafas se os olvidan, ¿de acuerdo? Y si la aplicación es accesible y permite agrandar el tamaño del contenido, cambiar el contraste y demás, probablemente eso os beneficiará. U otro ejemplo que suelo poner es el de que se nos rompe el ratón y si la aplicación no es accesible con navegación mediante teclado, no vamos a poder seguir utilizándolo ninguno, ¿no? Que aunque todos nos haríamos con un ratón lo antes posible, siempre es importante que las aplicaciones sean accesibles mediante teclado. En mi caso, por ejemplo, para las personas con ceguera es imprescindible porque nosotros no utilizamos el ratón, ¿de acuerdo? Solo trabajamos con el ordenador, con el teclado. Y también para personas con discapacidad de movilidad, por supuesto, para estudiantes con discapacidad de movilidad que utilicen su propio mando o teclado adaptado, por ejemplo. Disculpad, que estoy. Vale. Y yo precisamente os quería hablar, por ejemplo, de a mí algo que me hubiese encantado tener en mi época académica, ¿vale? Porque aparte de ser accesible, me hubiese facilitado ser mucho más, o sea, me habría ayudado a ser más productiva al tener todo integrado, y es Teams, ¿no? La plataforma Teams, porque tenemos todo centralizado en una única aplicación y esto me habría evitado en su momento haber tenido que estar yendo a una plataforma para descargarme los vídeos de las aulas virtuales, otra plataforma para el foro de alumnos, otra para descargarme el material y el contenido, que era una locura porque tenía que estar, claro, iniciando sesión en cada una de las diferentes plataformas. Cada plataforma tenía sus fallos de accesibilidad. Y en este caso, ¿no?, en Teams, pues digamos que aparte de ser accesible, también es usable, ¿no? Nos facilita ser más productivos al estar todo junto. Y alguna de las características que quería mencionar, ¿no?, de usabilidad, porque son términos muy similares, ¿de acuerdo?, pero a la vez diferentes, accesibilidad y usabilidad. Algo puede ser accesible e inusable y viceversa. La usabilidad se refiere a que sea fácil de utilizar, a que sea flexible, ¿vale?, que nos permita hacer la misma cosa de diferentes maneras y que cada persona elija la forma, ¿no?, como mejor se sienta, más cómodo se sienta para utilizar esa funcionalidad. Y también se refiere a usabilidad a robustez, ¿no?, a que nos permita, nos ayude a prevenir, por ejemplo, que cometamos errores cuando vamos a borrar un equipo en Teams, que nos pregunte, oye, ¿estás seguro que quieres borrarlo? Y demás, ¿no? Entonces, Teams contempla todo esto y características que creo que son muy interesantes para todos con o sin discapacidad, por ejemplo, es guardar mensajes, ¿de acuerdo? Pues si un profesor manda un mensaje interesante, una publicación interesante en Teams para los alumnos, el procedimiento habitual de un alumno que quisiera conservar esa información probablemente sería copiarse el texto del mensaje en un fichero y guardar ese fichero en el sistema de archivos. El problema que hay, que si no nos acordamos de cómo hemos denominado, cómo hemos llamado ese archivo y dónde lo hemos guardado, no vamos a poder recuperar la información. Entonces, esto al final no ayuda solamente a personas con discapacidad cognitiva o visual, en mi caso, que nos cuesta mucho buscar los mensajes, encontrar los mensajes, que tardamos, ¿no? Necesitamos invertir tiempo para buscar mensajes porque no podemos echar un vistazo general y leer
solo parte de, por así decir, el principio de los mensajes para ir más rápido. Tenemos que leernos todo, mensaje por mensaje. Entonces, esta característica nos ayudaría a todos, ¿vale?, a tenerlo centralizado en Teams, porque se quedarían, ya sabríamos que todos están en el apartado de mensajes guardados. Otra característica interesante de accesibilidad y usabilidad, más bien usabilidad en este caso, que en Teams nos permite hacer búsquedas, con lo que os estaba comentando, de maneras muy flexibles, ¿de acuerdo? Para que la persona escoja en función de sus preferencias la que más cómoda le resulte. Podemos buscar directamente desde un chat en concreto, porque sabemos que esa información la hemos compartido con una persona determinada. Podemos hacer una búsqueda global, ¿de acuerdo?, de todos los chats y todos los canales. Podemos incluso hacer una búsqueda con un comando, como si fuera una línea de comandos. Y entonces, como decía, Teams ofrece formas muy diversas, ¿no?, de ejecutar lo mismo, al final, la misma acción. Características también que creo que pueden ser muy interesantes en el contexto de las aulas, ¿no?, de Teams, de características, al fin y al cabo, de accesibilidad u usabilidad. El fondo de pantalla. El fondo de pantalla, ¿vale?, nos permite, por un lado, a los profesores tener privacidad, ¿no?, y que no se vea en el contexto en el que estamos ahora mismo trabajando desde casa, que se vea el fondo de la habitación en la que estamos o el salón, ¿de acuerdo? Y por parte de los alumnos, pues evitaría distracciones, porque los alumnos no habría interrupciones porque una persona pasa por detrás de nosotros o porque a un alumno le llama la atención algo que tenemos en nuestra habitación y está prestando más atención a ese objeto que a nosotros mismos, ¿vale? Luego, para otra característica muy potente, yo creo, de Teams en el contexto académico, la característica de levantar la mano. Originalmente, ¿vale?, se diseñó pensando en el reto con el que se encontraban las personas con sordera o discapacidad auditiva, porque al no oír no sabemos muy bien cuándo intervenir, ¿de acuerdo?, sin interrumpir. Entonces, esta característica nos permite de alguna manera decir que queremos hablar sin interrumpir al resto. Al final es una característica que todo el mundo está utilizando, que nos está ayudando en las reuniones a ser más organizadas, más estructurados, ¿de acuerdo? Y en el contexto del aula, pues es ideal porque simula el hecho de levantar la mano en clase, ¿no?, y que el profesor tenga constancia incluso de quién ha levantado primero la mano, cosa que a lo mejor en un aula, si no estamos 100% pendientes, no sabemos quién fue el primero en levantar la mano. Vemos varias manos levantadas y, ¿quién fue el primero, no? Pues en Teams sí que tendríamos constancia de ese orden. Más características súper interesantes, yo creo, de usabilidad, ¿vale?, para el aula y para reuniones en general. Por ejemplo, os comentaba antes lo del fondo de pantalla, ¿vale?, para los vídeos, pero también podemos incluso, con los alumnos, por ejemplo, que tengan autismo o algún tipo de discapacidad cognitiva y que les resulte incómodo, ¿no?, sentirse que están rodeados de gentes o sentirse observados por 30 vídeos de otros compañeros, ¿de acuerdo?, pueden apagar o desactivar el vídeo entrante. De esta manera, lo que digo, ¿no?, una persona con autismo, un alumno que le distraigan de ver tantos vídeos de alumnos, puede desactivar los de los alumnos y dejar solamente el del profesor, ¿de acuerdo? Y esto es otra característica al que al final alguien sin discapacidad, cualquier persona sin discapacidad lo puede aprovechar. Por ejemplo, si no tenemos buena conexión a internet y nos está comiendo mucho ancho de banda los vídeos, ¿de acuerdo?, pues podemos desactivarlo para tener una mejor calidad de audio. Y pues nada, ya la última característica que os quería compartir, que yo la veo súper potente para todo el mundo, es la de compartir la pantalla. Compartir la pantalla en el contexto, ¿no?, de los colegios y las universidades, pues bueno, no solamente el profesor puede compartir la pantalla y mostrar lo que está escribiendo, mostrar una presentación y demás, sino que desde el punto de vista de los alumnos, si un niño necesita ayuda, ¿vale?, porque no encuentra la información, el recurso que les estáis diciendo que se tienen que descargar, o porque alguna aplicación que les estáis pidiendo que utilicen en clase no es accesible para algún niño y necesita ayuda, pues os comparto la pantalla y os cede el control. Incluso vosotros se lo solicitáis como profesores, ¿de acuerdo? Y desde vuestra casa, desde vuestro ordenador, podríais
utilizar el ordenador del estudiante y así echarle una mano. Entonces, por eso digo que en mi caso ha sido súper potente, lo he utilizado muchísimo en esta situación que tenemos de teletrabajo, porque así siempre que he necesitado algún tipo de apoyo, ¿no?, por parte de compañeros, he podido echar mano de esta característica. Y bueno, para ir finalizando mi intervención, pues deciros que aparte de que la tecnología sea accesible, ¿vale?, para lograr un ambiente académico accesible e inclusivo, necesitamos que los profesores y compañeros, ¿no?, utilicen o tengan en cuenta una serie de buenas prácticas inclusivas. ¿A qué me refiero? Que las aplicaciones sí pueden ser más accesibles, pero si el contenido que compartimos o el modo en el que lo hacemos no es accesible, vamos a estar poniendo la limitación a los alumnos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo que siempre sugiero es que el material que se va a presentar en clase se comparta al menos con 2 días de antelación, donde se haga disponible para los alumnos con 2 días de antelación. ¿Por qué? Porque en el caso de niños con ceguera que utilicen, por ejemplo, el lector de pantalla con voz, ¿vale?, su forma de leer el documento es que la voz les vaya narrando el contenido. Entonces, si directamente lo compartís en la lección, no pueden escuchar simultáneamente al profesor y a la voz del lector de pantalla que les va narrando el contenido del material, ¿vale? O incluso para alumnos que necesiten, ¿no?, o que tengan una mayor dificultad de concentración. Si lo tienen disponible antes de que se vea en clase ese material, pueden revisarlo a su ritmo y luego concentrarse totalmente en lo que el profesor está diciendo. Otras buenas prácticas, pues que el material que se comparta, si hay imágenes, si hay gráficas, de acuerdo, que están, o esquemas que están aportando información útil, ¿no?, explicativa para el alumno, no aquellas imágenes que son ilustrativas o decorativas, sería importante que se proporcione algún tipo de descripción alternativa en texto, ¿vale?, donde describáis el contenido, la información que está proporcionando visualmente esa imagen, para que así los niños con ceguera puedan acceder fácilmente, ¿vale?, al mismo contenido que el resto. Más consejos, pues igual ahora en este contexto y en el aula también, ¿vale?, no solamente con aulas virtuales, cuando estáis compartiendo una presentación o escribiendo en la pizarra, cualquier cosa que estéis mostrando, es muy importante que seáis descriptivos. Igualmente, pues vayáis verbalizando todo lo que vayáis mostrando, ¿no?, que vayáis diciendo en voz alta el contenido de las presentaciones que estáis mostrando y evitar expresiones como este libro de aquí lo escribió fulanito, ¿no?, sino decir el título del libro, o esta gráfica, sino describir, ¿no?, la gráfica. Entonces, bueno, esto es una serie de prácticas que todos deberíamos de tener en cuenta, y en el caso de Teams ahora, por ejemplo, sería muy bueno y muy inclusivo que desde el inicio de las clases activáramos los subtítulos para que así los niños con discapacidad auditiva se puedan apoyar, incluso cualquier niño, si tiene ruido de fondo en su casa, pues que pueda recurrir a estos subtítulos en caso de que no haya conseguido escuchar algo que habéis visto. Así que nada, esto era un poco lo que quería contaros y compartir con vosotros, y que espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier duda, estoy para responderla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos por participar. Xavier, si te quieres cerrar tú la sesión. ¿Tienes el micro cerrado? Suele pasar. Ahora, pues nada más, agradeceros a todos vuestra asistencia, a los ponentes y a toda la gente que ha estado escuchando y mirando la sesión. Decir que la compartiremos en la página web, y también es importante rellenar lo que es el cuestionario que está puesto en el chat, porque allí podréis dejar vuestro correo y así os lo enviamos directamente. Nada más, agradecidos.
muy contento de ver que mucha gente se preocupa por hacer accesibles las aulas a los alumnos, en este caso sobre todo en el aspecto digital. Y nada, seguimos en este camino que no se detiene aquí, más bien al contrario, se inicia. Muchas gracias y hasta otra.